¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en su canal Agua Viva. Y espero que esta enseñanza la guarden porque es importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Es con respecto a los caminos o las formas de llegar a Dios. Muchos dicen que hay varios caminos para llegar a Dios. A lo mejor alguna otra religión, de otra manera, a lo mejor con algunos que están eh, pues creyendo que mm, en otras cosas que no son Cristo. Y bueno, la verdad es que el único camino para poder llegar a Dios es Jesús. El que cree en Jesús como el Hijo de Dios y como Dios mismo es el que verdaderamente ya tiene un camino para llegar a Dios. Voy a leer un poquito de la Biblia y vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 3 en el versículo, vamos a empezar en el versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense cómo dice ahí que el que cree en Jesús va a ser salvo y el que no cree pues va a ser condenado automáticamente. No quiere decir que Jesús lo va a condenar. No, la persona misma se condena porque no acepta que Jesús es Dios. Hay religiones donde enseñan o hacen que Jesús se haga a un lado. O dicen que Jesús es un Dios de segunda categoría. Y eso está equivocado. Así no es. Dios son tres. Es el Dios Padre, Dios Hijo que es Jesús y Dios Espíritu Santo. El que está ahorita en este mundo ayudándonos es el Espíritu Santo. Obviamente nosotros podemos tener comunicación con Jesús y con Dios porque el Espíritu Santo también está en ellos. Y como ellos son tres y son uno, entonces ellos pueden estar con nosotros, estando dentro de nosotros o alrededor de nosotros para tratar de que nosotros nos acerquemos a Dios. Y ellos hacen todo lo posible de alguna manera para que nosotros oigamos y nos acerquemos a ellos. A veces hacemos caso, a veces no hacemos caso, pero tratemos de hacer caso para acercarnos a Él. Y el que, como dice en la palabra, y el que esté más cerca, acérquese aún más. Y el que esté lejos, acérquese. Porque el tiempo se va acabando, el tiempo va pasando y se nos va acabando las oportunidades para poder llegar al Señor. Hay muchas religiones que hablan de muchas cosas, pero normalmente no ponen a Cristo como algo central, sino que ponen a otras cosas que no son Cristo. Algunas son sectas, algunas son religiones, pero tú lo que debes de hacer, el que me está viendo en este momento, es cualquier palabra que salga de una persona
que esté hablando de Dios o de algo por el estilo, siempre que tengas duda, consulta. Consulta, ¿con qué vas a consultar? Pues vas a consultar con la Biblia. La Biblia más adecuada y que te recomiendo que puedas tener es la Reina Valera de 1960. ¿Por qué te digo que esta? Porque esta Biblia es la que más se acerca o más junto está a lo que verdaderamente Dios dice en su palabra. Hay otras Biblias, obviamente hay muchas de muchas categorías y de muchas marcas, pero todas las Biblias, obviamente, algunas les cambian un poquito, palabras, algunas les quitan, les ponen, etcétera, para poder dar a entender lo que quieren dar a entender. Pero te recomiendo que sea la Reina Valera 1960, porque ya hay una 1995 y hay otras Biblias, que la latinoamericana, que la palabra de hoy, la palabra de Dios, la palabra de etcétera, etcétera. Hay muchas, pero te recomiendo que mejor sea esa. Y también te voy a recomendar que cuando compres una Biblia o vayas a comprar una Biblia, si es que no la has comprado, y aunque la hayas comprado, como que ya puedes comprar otra, no pasa nada. Yo tengo dos, tres aquí en mi casa. Y aparte también tengo en el celular. Entonces, pero cuando tú vayas a comprar una, trata de comprar una Biblia que sea Reina Valera 1960 y que sea una Biblia de estudio. ¿Por qué de estudio? Porque en esa te puedes basar muchas veces en las palabras y te da alguna explicación extra para que se entienda mejor lo que está diciendo en la Biblia. Algunas cosas son medias complicadas de entender, entonces es más fácil entenderlo de esa manera. Pero no dejes o no aceptes cualquier palabra que alguien te esté dando. Inclusive las palabras que yo doy. Yo las palabras que yo doy las doy con respecto a la Biblia. Si no las diera así, mejor no digo nada. ¿Por qué? Porque la Biblia es la fuente que nos dejó un testamento. Por eso se llama testamento o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un testamento, un testimonio de Dios que nos da a nosotros a través del Espíritu Santo, que inspiró a las personas para que se hiciera la Biblia y que pudiéramos tener algo con que respaldar cualquier palabra que nos pueda dar alguna persona. Te pueden decir muchas palabras y te pueden decir que creas en muchas cosas, pero realmente, si tú quieres ver cualquier cosa, cualquier duda que puedas tener con respecto a Dios, aquí en la Biblia te lo va a responder fácilmente. Hay una parte, obviamente son 66 libros que tiene la Biblia, pero después de los 66 libros también hay una concordancia. En esa concordancia tienes todo el abecedario desde la A hasta la Z de todas las palabras que se dicen en la Biblia y las cuales tienen un significado y te las dice ahí qué significado tiene. Entonces tú puedes entender más fácilmente con esa concordancia lo que quiere dar a entender el autor o los autores, porque pues, al final de cuentas son muchos autores. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Oír, puedes ir a una iglesia, puedes ir a otra, a la que tú quieras puedes ir, pero trata de que vayas a una iglesia donde te alimenten verdaderamente de la palabra de Dios. Si una iglesia no te alimenta con la palabra de Dios, mejor retírate de esa iglesia y búscate otra. No, no quisiera decir palabras de qué iglesias sí, qué iglesias no, pero pregúntale al Señor para que Él te ayude a encontrar una iglesia adecuada para que te alimentes y puedas crecer en el Señor. Necesitamos todos ir creciendo, no nos podemos estancar. La persona que se estanca se retrasa. No debemos estar estancados por ningún motivo. Debemos ir avanzando más en el conocimiento de Dios. Y la forma de conocer más a Dios es a través de su testamento, que es la Biblia. Esa Biblia
nos va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho. A mí me ha ayudado mucho. Muchas veces he estado metido en la Biblia. Dice, en la escritura dice que debemos escudriñar la escritura. Escudriñar la escritura quiere decir buscar el significado más profundo de lo que quiere dar a entender el pasaje o el versículo o el capítulo o etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera es como puedes aprender, como puedes crecer y aparte congregarte. Es muy importante que vayas a congregarte a algún lugar. No es conveniente que estés solo. O sea, no somos Superman, no somos Batman o cualquiera de esos. No somos un superhéroe donde podemos hacer todo nosotros. Lo más recomendable es que nos congreguemos. ¿Por qué nos debemos de congregar? Porque si somos, imagínate que cada uno de nosotros somos un carbón donde estamos encendidos. Si tú agarras un fuego con carbón, que tiene muchos carbones, si quitas uno, ¿qué va a pasar? Bueno, ese que quitas uno, lo separas, se va a empezar a apagar. Y los demás que están juntos van a estar encendidos, porque se dan calor unos a otros y es más difícil que se apague. Y solo se va a apagar solo, rápidamente. Entonces es lo mismo. Nosotros tenemos necesidad de convivir con otras personas que creen en lo mismo que nosotros, para que si yo tengo alguna duda, a lo mejor el que está enseguida me va a quitar esa duda o me va a ayudar a entender más lo que yo tengo de duda y viceversa. Entonces, congrégate, no dejes de congregarte, porque hay muchos que tienen por costumbre no congregarse y eso está equivocado. No debemos dejar de congregarnos. Siempre debemos de estar juntos con otras personas que creen lo mismo que nosotros. ¿En quién creemos? En Jesús. ¿En quién creemos? En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si hasta ahorita en este momento no has tenido esa congregación, pídele al Señor que te ayude a encontrar una. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a entender y a comprender lo que en esta tarde o en este día estamos recibiendo. Ayúdanos a encontrar una congregación. Ayúdanos a entender que debemos de creer solamente en Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo. Ayúdanos por siempre y que estén bien. Dios los bendiga. Hasta luego. Te invito a adquirir el testimonio de vida de mi hijo, una historia de sanidad y amor, esperando que ayude a fortalecer tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Para mayores informes, favor de contactarnos al siguiente correo. Gracias.